Un saludo para todos mis amigos de Katia, de los que nunca se rinden. Bueno, voy a decirte que mi historia o mi cuento estudiante de primaria comenzó en una escuela que creo que todavía existe, que se llama La Presentación, que queda muy cerca de un parque en Propatria. Yo tendría, qué sé yo, 5 o 6 años lo sumo, cuando entré por primera vez a aquella escuela, que era regentada y daban las clases monjas españolas. Mi duración en esa escuela fue corta, porque por la distancia, que no era mucha, yo tenía que esperar que mi madre me fuera a buscar. Y a veces ella tenía otras ocupaciones, otras cosas, y me quedaba yo solo con las monjas en aquella casa, con ese temor que, como al igual que tienen los perros, de que los dejen y no los vayan a buscar más nunca. Y bueno, en vista de eso, mi madre decidió cambiarme de escuela. Y justamente en la casa de los Betancourt, el número 9 de la vereda 40, había una escuelita que se llamaba San José. Y bueno, entonces entré en esa escuelita y bueno, conocí a mis primeros compañeritos de kinder y tal, y ya yo cuando yo llegué ya yo sabía escribir y leer, porque mi madre, que había sido maestra en San Juan de los Morros y La Villa, me enseñó a leer y a escribir, claro, con algunos alicientes, entre comillas, adicionales, que fueron algunos que otros, o varios corrones, cuando no me sabía la lección. Luego de eso, en la escuela llamado San José, que después le pusieron San José de Urdaneta, que la trasladaron primero a la casa número, creo que 4 de la vereda 39 y posteriormente a la vereda 11, muy cerca de donde vivía Papelón Borges. Yo estudié mis primeros años de primaria. Recuerdo que a veces compartíamos al salón con otro grupo de otro salón, donde estaba el Negro Duque, Iván, unos amigos, bueno, unos muchachos de apellido Lama, que vivían por la vereda 25, 26. Bueno, y bueno, esa escuela, que era privada, había una maestra que yo sí la recuerdo. También estudiaba ahí Nancy Centeno, nuestra amiga Nancy de la vereda 40. Yo recuerdo ahí, había una maestra llamada Mercedes. El apellido no lo recuerdo, pero era una estupenda maestra, una señora que entraba en carne, como suelen decir, morena, y muy buena pedagoga, que bueno, nos enseñó muchas cosas. Allí estudié yo hasta el 4º grado. En el 4º grado me pasaron, terminé el 4º grado, y el 5º grado lo comencé en la siempre recordada escuela, ese tiempo era Escuela Nacional José Gervasio Artiga. Lo recuerdo muy bien. En esa escuela incluso había clases de canto, clases de música, y había un coro, y a mí me pusieron también en el coro. Y recuerdo que había un amigo del Ciudad Tablita de nombre Valentín Martínez, que tenía una hermosísima voz. Y bueno, ahí pasamos esos 2 años. Claro, también además de las cosas musicales y agradables, de vez en cuando uno tenía algunas diferencias con compañeros del grupo o de otro grupo, y bueno, iba a solventar esa diferencia calle abajo, casi llegando a los Magallanes, en una especie de garaje que había ahí. Entonces, bueno, guardapolvo fuera, suena la campana, y bueno, piña de piña viene, hasta que
se solventaba el problema de alguna manera. Bueno, eso puedo hablar de mi paso por la escuela primaria. Luego ya en otra etapa de mi formación, terminada la escuela primaria en La Artigas, que después la cambiaron para donde hicieron el módulo estudiantil del Andrés Eloy Blanco, que tenía la escuela, el liceo, la técnica, etcétera, etcétera. Pero ya yo había salido de esa escuela. Entonces, bueno, estudié los 3 años de bachillerato, primero, segundo y tercero, en el San José de Calazán. Creo que eso es como para un segundo cuento, donde les hablaré de las cosas que pasaban en el Calazán y de las cosas que dejaban de pasar en el Calazán. También hay que agregar que, bueno, que en esa escuela que yo estuve, en el San José de Urdaneta, se usaba un uniforme que era un pantalón de caqui y una camisa de caqui con un sello en el bolsillo que decía San José de Caqui, San José de Urdaneta. Ese era el uniforme. Y ahí también, preparado por esa misma gente de la escuela, entre ellas la profesora, la maestra Mercedes y la maestra Rosa, me acuerdo que era la directora, Rosa Montañez, que vivía al frente de la casa, bueno, vivía al frente de Anatala, en la vereda 39, y tenía una hija llamada Deyanira, que lamentablemente, muy niña, falleció de cáncer. Ella me formaron para hacer la primera comunión. Y hay una anécdota inolvidable para mí. Yo no era tan desordenado. Sí, un poquito, como todos nosotros, creo. Y una vez un profesor llamado Marino, me acuerdo que era un gocho, por algo que yo hice, de esas tonterías de muchachos, me metió 2 borradorazos en el brazo y me dijo, para que se lo diga a su mamá. Bueno, yo no tenía la intención de decirlo, pero me quité la camisa para ponerme la camisa de ir a jugar, no ensuciar el uniforme, y mamá notó que tenía un morado de bastante, de buenas proporciones. Y bueno, yo le dije, ¿qué te pasó ahí? Bueno, le dije, bueno, que el profesor tal me dio con el borrador. Ah, sí. Entonces mi madre bajó hasta la vereda 11 y preguntó por el profesor. Mira, el profesor Marino. Ah, bueno, soy yo el profesor Marino. Mi mamá le ha sacudido una cachetada. Y dije, a mis hijos le pego yo. Usted no tiene derecho de pegarle a mis hijos. Y el cura que estaba preparándonos para la comunión se sorprendió y se metió en el medio. Señora, pero es que no tiene que pegarle a mis hijos. Mis hijos, si él me manda una nota, yo lo reprimo o yo lo reprendo, y si de pegarle al espejo. Bueno, entonces esa anécdota final, con esta anécdota final cierro mi paso por la primaria de la educación de Bescatia, de Alaska y de Venezuela. Espero que le hayan gustado, y si quieren comentar algo, estoy a su disposición. Hola, por aquí Reni Moncayo, feliz por el regreso de Somos de Katia. Grato tenerlos de nuevo con nosotros. Y bueno, según el tema del programa de hoy es la educación. Yo estudié primaria en la Rafael Urdaneta con la maestra Julieta. Cuando construyen la Santa Teresita del Niño Jesús, paso a ese colegio a estudiar 3º, 4º y 5º y 6º grado. Yo soy fundador de Santa Teresita. Bueno, anécdotas, éramos un poco tremendo ese grupo de nosotros desde 4º grado, y bueno, para culminar el 6º grado nos habían asignado 2 o 3 maestras y por lo fuerte del grupo tuvieron que ponernos para finalizar el año a la subdirectora del colegio, que era nuestra amiga muy conocida Milagro Salinas.
hermana de Sudelina, de la vereda 15A. Y bueno, eso fue la anécdota y gracias a milagro culminamos el 6º grado en el colegio. Éramos un poco tremendo. Bueno, un gran abrazo a ese grupo de Somos de Katia, a mi amigo Alcides Escalona, Cándido Pérez, Carmelo Torres y la amiga Carmen Obleaste. Un abrazo a todos. Saludos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laíscara Parcero. Yo estudié en la Escuela Municipal Teresa Carreño. Allí estudiamos todos mis hermanos. Maestra que me acuerdo, sí, de muchas. La maestra Taide, que de hecho creo que es la suegra de Robin. La maestra Alesia, Carmen Alicia, la maestra Paula, que era de sociales, la maestra Rosario y la maestra Raquel. Eran maestras bellísimas y que de verdad mi familia, ellas iban a mi casa, pues. Anécdota importante, bueno, las maestras esperaban siempre la hora del receso porque mi mamá, ella como tenía sus hijos, que éramos 6, iba siempre a llevarnos el desayuno. Y todas las maestras de cada uno de nosotros esperaban que mi mamá les llevara una arepita rellena con lo que fuese. Y entonces le fascinaba pues que llegara esa hora. Y la señora Rada, que era la Bedel, ella vivía creo que en la vereda 11, también estaba pendiente de cada uno de nosotros y no nos podíamos portar mal porque enseguida las maestras iban a nuestra casa. Eran muy amigas de nuestros padres. Esa era una historia muy bonita de nosotros los hermanos a Parcero Silva en la escuela. Era bellísimo, de verdad que sí. Y de paso que después íbamos al Inca cuando estábamos muy pequeños. Y allí estábamos con la profesora Elena Castillo, que era la que nos enseñaba danza y todo eso, que después ella se mudó a Ciudad Bolívar, pero ella era la profesora de baile, pues, que era con la que yo estaba. Voy a contarte mi anécdota, o les voy a contar una anécdota. Cuando ingresé al Instituto Pedagógico de Caracas, en nuestra primera reunión, a todos esos estudiantes que acabábamos de ingresar, nos reúnen en algunos salones. En el caso mío, toqué en un salón donde nos atendió un ilustre profesor, Boris Planchard Orá, quien, bueno, luego de darnos el saludo correspondiente y decirnos que era la carrera de educación física, a cada uno de nosotros nos preguntaba de dónde venía y por qué había escogido esa carrera de educación física. Bueno, fueron pasando uno a uno. Cuando a mí me correspondió, yo hice mi explicación y le dije que yo venía de Katia, de la Inca, del Centro Juvenil de Katia, una bonita exposición. Al concluir, el profesor me dice: caramba, a pesar de ser de Katia, hablas muy bien. Yo me aclaré la garganta, respiré profundo y le dije: profesor, es que aquí hablan distinto a como hablan de donde yo vengo. El profesor se sintió que lo moví y me pidió unas disculpas públicas. Fíjense que eso tiene que ver mucho con lo que hemos venido conversando. No importa de dónde venga, lo más importante es que tú mantengas tu buena actitud, tu respeto y tu ubicación en un contexto. Saludos y que la pasen muy bien. Somos de Katia, transmitiendo ahorita desde El Doral en la Florida, Miami. Un abrazo. Hola Alcides, gracias por tu invitación. Pero tú sabes que nosotros fuimos muchos hermanos, éramos 10 hermanos y normalmente nos inscribían a todos, siempre inicial en la Gustavo Ledo, esa queda en la avenida principal de ahí de Propatria, donde, como decir, un poquito antes del metro, ahí estaba esa escuelita. Y que tenía la librería Rosaura enfrente. Mi mamá tenía una amiga ahí que se llamaba la maestra de Yanira. Y también teníamos una vecina que se llamaba la profesora
Paulina Centeno. Bueno, nosotros éramos tantos que cada vez que llegaba uno nuevo en la escuela, Deyanira decía, otro Aldana más. Y bueno, eso era cuestión de risa y de echadera de broma. Así que bueno, gracias por la invitación, Alcide. Un abrazo. Buenos días a la mesa de trabajo del grupo Generación 77. Mi nombre es Robert Duque. Me dirijo en esta oportunidad nuevamente para comentar un poco acerca de mi época de primaria, tal como me han solicitado. Y bueno, decirles que yo inicialmente estudié en la escuela Sergio Medina, en Casalta. En ese colegio hice un par de años y luego me fui al José Gervasio Artiga. Ambos colegios, pues, de la zona, de Catia. Un poquitito más arriba de la vereda 40, pues, estaba el José Gervasio Artiga. Algo digamos así, destacado, pues, que pudiera haber, que recuerde de esa época, es que, bueno, cuando yo estaba en el colegio de la Sergio Medina, yo estaba muy pendiente de los momentos de recreo, los momentos libres, porque me gustaba irme con mis amigos, pues, a lo que llamábamos Los Pinos, que estaba detrás del colegio de la Sergio Medina, que era simplemente una zona, pues, montañosa, pero con muchos árboles, mucho verde. Hoy en día, pues, todo eso está minado de rancho, pero eso era muy bonito en esa época. Inclusive habían ahí unas cascadas de agua y bueno, nos íbamos ahí a matar tortolitas con la china y recuerdo, pues, que una de las maestras me consiguió la china en el bolsillo de atrás y la forma en que me reprendieron por hacer eso, porque supuestamente eso no se debía hacer, fue que me dieron 2 reglazos, una regla, pues, de esa de madera. Me dieron 2 reglazos, una en cada mano, para que no cogiera más la china. Bueno, ese era un castigo que ponían en esa oportunidad. Y en el colegio José Gervasio Artiga, fue allí realmente las anécdotas tuvieron que ver más con la parte deportiva, que ya se apreciaba un poco, pues, sobre todo en la educación física. Ya no era tanto basquetbol ni nada de esto, sino educación física. Y bueno, un evento que recuerdo es, pues, que haciendo unas maromas en el salón, entre 2 pupitres allí, practicando unos ejercicios de gimnasia, pues me partí una pierna y me pusieron un yeso y bueno, fue una de las cosas, digamos, desagradables que me sucedieron. Un gran saludo a todos los integrantes de este prestigioso grupo. Por aquí les habla Taimi Maza. Les cuento que yo estudié en la escuela Alejandro Fuenmayor en Propatria, justo al lado del Centro Comercial Propatria. Tuve 3 maestras maravillosas, las 3, durante toda mi primaria. Y yo siempre he dicho que ellas fueron mi inspiración para ser la docente que soy. Yo copié de mi maestra Martina, que me dio 1er y 2º grado, la dulzura, la tranquilidad, la calma, la paciencia. Copié de mi maestra Graciela, que me dio 3º, 4º y 6º grado, el carácter. Era una catira espectacular que tenía una presencia impresionante, y cuando esa mujer entraba al salón todo el mundo se quedaba calladito. Y copié de mi maestra Bexi, que me dio 5º grado, el cuidado de la apariencia personal. Mi maestra tenía unas manos espectaculares y ella me enseñó a mí en 5º grado cómo cuidarme mis uñas. Y desde que yo estoy en 5º grado he tenido siempre el cuidado de mis manos, de mi
cabello, de mis zapatos, de todo, porque esa era una maestra que vivía impecable. Entonces yo tengo los mejores recuerdos de mi primaria porque fueron maestras maravillosas, estudié en una escuela maravillosa y de verdad recuerdo que fui muy feliz durante toda mi primaria. Bueno, sí, antes que todo, buenas noches. Soy William Bracho, fotógrafo. Estudié en la José Gervasio Antiga. Estudié en el Rafael Vega, en la técnica industrial. Y una anécdota que tengo de la José Gervasio Antiga es que estábamos jugando un campeonato de voleibol en el patio del recreo y le metí un balonazo a la maestra Dinora y le tumbé los culos de botella. ¿Qué te parece esa, papá? Hola Carmen, buenas noches. Mira, yo estudié en la Escuela Municipal Caracas, ubicada en el bloque 1 de las Lomas de Urdaneta, porque yo viví y me crié en el bloque 2 de las Lomas de Urdaneta. Allí, oye, tuve una experiencia maravillosa. Estudié desde el 4º grado hasta el 6º grado. Y la experiencia que te cuento es que tuve un profesor llamado Juvenal Bausa León. Él fue un extraordinario profesor porque era muy estudioso, muy investigador, de avanzada. Él iba adelante en cuanto a educación, por esa característica de él. Era un hombre de carácter fuerte, pero un profesor excelente. En el momento que me dio clase, él estudiaba matemáticas puras en la Universidad Central de Venezuela. Y él se enteró, por su carrera, por lo que estudiaba, de que el Ministerio de Educación iba a cambiar el pensum de estudio de la matemática que en ese momento se daba, que fue la matemática tradicional por la matemática moderna, llamada matemática moderna. No sé si te acuerdas. Cuando van a cambiar ese pensum, él se adelanta, yo estudiaba 5º grado con él se adelanta al ministerio y nos enseña esa matemática moderna. Por supuesto, yo paso a 6º grado, luego a 1er año. Cuando yo llego a 1er año al Liceo Almirante Brión, ubicado en la avenida Atlántico de Catia, ¿verdad?, cerca de la Silsa, yo sabía esa matemática. Entonces, implementan el currículo desde 5º año. Entonces, siempre tú sabes que ha habido el problema de la enseñanza de la matemática, que siempre hay muchos reprobados, porque la enseñanza de la matemática ha sido un recurrente problema y siempre hay un número de aplazados. Debido a eso, yo me propongo, o mi profesor, no sé, no recuerdo muy bien, de 1er año me propone para que yo enseñe a los muchachos de 5º año y les di esa matemática. De allí yo me hago, tú sabes, un poco famosa, porque yo como estudiante de 1er año le daba clase a los de 5º año y fue un boom, pues eso fue un revuelo y para mí, tú sabes, para mí, yo sacaba pecho y me sentía un profesor más. Bueno, entonces esa experiencia me hizo ser desde allí un profesor de matemáticas. Cuando me gradué de bachiller, salgo de la Escuela Técnica del Oeste, me empiezo a estudiar matemática y física en el pedagógico. Luego, en el pedagógico no pude continuar porque yo necesitaba trabajar, necesitaba producir. En mi casa no teníamos recursos, entonces
Yo, en el mismo año que yo me gradué de bachiller, se gradúan mis dos hermanos menores, porque empezamos a estudiar el mismo año, porque mi mamá estuvo enferma y entonces por circunstancias a mí no me pusieron a estudiar cuando me correspondía, sino cuando se pudo. Y cuando se pudo, ya mis dos hermanos estaban en la edad de primer grado, que fue comenzamos. Bueno, el hecho es que nos graduamos juntos. Entonces, como yo era el mayor, pues no podía entrar a la universidad. No es que no podía, sino que, bueno, no habían los recursos para que yo estudiara en la universidad, o los tres, mejor dicho. Entonces yo me sacrifiqué, yo tomé la decisión de trabajar y estudiar. Entonces me inscribo en el pedagógico en matemáticas y física y empiezo a trabajar en la General Motors, porque yo me gradué en máquinas y herramientas en la Escuela Técnica del Oeste, en la Rafael Vega. No pude continuar porque allí no daban, en el pedagógico no había nocturno en esa carrera. Entonces yo no me iba a poder graduar sino en muchos años, porque no iba a poder ver, no podía ver todas las materias, sino quizás la mitad de las materias era que podía ver. Entonces empiezo a estudiar en la Universidad Católica Andrés Bello, en Antímano, porque trabajaba en la General Motors, entonces me quedaba muy cerca y empecé a estudiar allí. Total que no me gradué, pero llegué un poquito más allá de la mitad de la carrera. Y eso me permitió dar matemáticas en bachillerato, y bueno, terminé mi carrera, mi profesión, y ahora estoy jubilado y todo eso como docente, después de haber recorrido muchas cosas y de haber estudiado en muchas universidades. No te hago ese recuento porque es un poquito más largo. Bueno, mi apreciada amiga, esa es mi experiencia en Katia, en mis estudios. Traté de hacerlo lo más resumidamente posible. Cualquier pregunta, cualquier cosa, a tu orden. Gracias, mi niña. Estamos en contacto. No solo eso, sino que todas enamoradas de mí, del genio, tú sabes. Mira, me faltó algo importante por decir, no sé si lo podrás incluir, pero me faltó decirte que allí, en esa escuela, conocí a Rubén Gómez, nuestro profesor en común. Y allí, bueno, me desarrollé en la carrera de basquetbol con él, aprendí con él el basquetbol, y bueno, aprendí los fundamentos y a dirigir. Y entonces, esa reseña me parece importante, si la puedes incluir, no sé, bueno, como tú vas a editar, buenísimo. Gracias por tu opinión. Hola muchachones de la Fundación CJC, por aquí dándole la nueva bienvenida al grupo de Somos de Katia, Cándido, Carmelo, Alcide y a Carmencita. El objetivo es de esta conversación saber dónde estudiamos todos, pero les puedo decir que yo estudié en la Sergio Medina, tuve como profesores especiales en quinto y sexto grado a Rafael Mendoza y en educación física a Luis Ochoa, del cual aprendí mucho con lo de voleibol y el plinto. Para hacer corto el mensaje, les saludo con mucho cariño, que Dios me lo bendiga a todos, su amigo, su pana, Alejandro, el tío Pilón. Chao. Hola, por aquí Gustavo Maza. Pues bueno, les cuento, yo estudié la primaria en Alejandro Fuenmayor, ahí en Propatria, frente a la presentación. Antes era una escuela grandísima, ahora la redujeron a un pequeño espacio, y luego estudié
de primer a tercer año del Almirante Brión, que estudié con varios de aquí del grupo, con Nuri, ahí estaba Iraida, estaba Mileni, bueno, varios ahí de grupo que estudiamos en ese liceo. Luego me fui al Liceo Caracas. Y anécdota, me acuerdo en primaria con la maestra Basic, me acuerdo yo, que cada vez que en el recreo siempre jugamos pelotica de cartón. En esa época daban un cuartico de leche que nos daban y nosotros jugamos pelota con ese cuartico de leche, lo rellenamos de papel y hacíamos la pelota. Y entramos al salón todos sudados después del recreo. Y recuerdo que ella siempre nos agarraba por las patillas y nos llevaba por un rincón que había una ventana para que cogiéramos aire, para que nos secáramos el sudor. Siempre recuerdo eso. Era un castigo, pero a la vez, bueno, resolvía lo del sudor. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo está? Bueno, te diré de lo que me planteaste, que dónde estudié primaria. Hola, les habla Laura Duque. De verdad que hablar de mis colegios, que fueron el José Gervasio Ortiga, el Liceo Andrés Eloy Blanco, tengo gratos recuerdos. De verdad que tuvimos muchísimas actividades en esa época, y una de las que más me gustaba era que tenía teoría de solfeo, cuestión de que ahorita no lo hay. Había muchas actividades también deportivas, manuales, todo perfecto. Gratos recuerdos de esos dos colegios. Les habla por aquí Juan Alcides Escalona Alvarado, desde las Españas, Elche. Bueno, yo voy en esta oportunidad a contar mi anécdota. Como ya comenté, yo venía de la escuela 19 de abril y me trasladaron para la escuela Teresa Carreño. Claro, cuando yo llego a la Teresa Carreño, yo era el nuevo. Y todos ellos, los compañeritos, la mayoría habían estudiado incluso desde los primeros años juntos, completos, ya se conocían y había todos los grupitos. Pues yo llegué y realmente los primeros tiempos estaba prácticamente solo, ¿no? Y aparte de eso, que yo, en cierta forma yo era bastante tímido. Sin embargo, yo venía de San Martín. O sea, veníamos incluso criados en el barrio El Guarataro, y mis hermanos mayores siempre me decían que yo tenía que defenderme, porque como estábamos en un barrio y teníamos que aprender a pelear, y ellos me enseñaban a pelear. A mí no me gustaba mucho la cuestión, pero bueno, aprendí a pelear. Resulta que en la Teresa Carreño, como dice el Cándido, había disputas con los salones y todo eso, pero esas disputas se resolvían en la parte de atrás del colegio, en un terreno que estaba en el bloque 18, pues, y ahí llegaban, y cuando había cuestiones de, bueno, te espero después en el terreno, y no sé qué, cuando habían ese tipo de problemas. Bueno, hubo una vez en el grado de nosotros que tuvo un problema con otro grado, pero entonces se decidió que había el que peleara uno y uno, ¿no? Pero realmente escogieron para el salón de nosotros un tipo que yo lo veía y le tenía cierta cuestión, porque tenía cara de malo realmente, ojos achinados, el pelo flechudo, todo eso, pero era el más fuerte del salón, incluso era el mayor del salón. Y siempre se sentaba en la parte de atrás, pero entonces el grupito de los mala gente, decía yo, ¿no? Bueno, resulta que en una de esas disputas se fue todo el salón, y bueno, yo era del salón y me fui con mi salón, mi guardapolvo blanquito y tal, y entonces nos fuimos para el terreno, porque bueno, el amigo mío, Cuica se llamaba, se quita su guardapolvo y se quita la camisa, y el otro también, pues eran los dos, tú sabes, empiezan a pelear, pero yo estaba seguro que iba a ganar Cuica, porque bueno, no, le veía más pinta, pues, de que echara golpe. Sin embargo, cuando comienza la pelea, yo empiezo a notar que el Cuica lo que hacía era defenderse nada más, o sea, no lanzaba golpes y el otro lo golpeaba y se iba hacia adelante y él para atrás, y todo el tiempo para atrás y tal, y yo decía, cúnchale, estábamos preocupados con la cuestión. Pero en una de esas llega Cuica y se cae, ¿no? Y cuando se cae de espalda porque se resbaló, y el
el otro muchachito le da una patada, pero en la espalda, pero una patada muy enorme que él quedó doblado. Y en ese momento yo no sé de dónde yo saqué, oye, pero me dio tanta ira, tanta rabia, y llegó y me voy hacia adelante, me decuadro y le lanzo un golpe al otro muchacho, ¿no? Le lanzo un golpe, le pego en el pecho, pero ni se mueve. O sea, y entonces, claro, eso me asustó bastante y del tipo me lanza un golpe y me da en la boca y bueno, empieza a salir sangre por la boca, pero yo sigo cuadrado, pero con mucho temor, ¿no? Pero en ese momento se para Cuica, me separa y se le lanza al tipo y le empieza a dar golpe, pero golpe, que tuvimos que quitárselo de encima. Por supuesto, ¿no? Esa fue una manera de integrarme porque me convertí en un héroe sin quererlo, ¿no? Y las muchachitas empezaron a curarme la parte de la sangre y tal, y bueno, y tratar de quitarle las manchas de sangre al guardaporto, porque imagínense tú, después del tremendo lío que se formó en la casa, cuando yo llegué con mi herida, la cuestión, se lo conté a mi mamá regañándome todo el tiempo, y dije, bueno, espera que te venga tu papá para que vea qué tal. Sin embargo, cuando llegó mi papá que le contaron, oye, mi papá dijo, no, yo estoy de acuerdo, porque que él tiene que aprender a defenderse y sobre todo fue una cuestión injusta, ¿no? Oye, mira, guapo y apoyado. Sin embargo, esa fama yo no la quería realmente. Pero, bueno, todas estas ya, bueno, ya pensé yo hacer amigos y la gente se acercaba y entonces... Bueno, ya con esa cuestión hicimos un grupito entre un gordito, el gordito y el amigo Cuica, ¿no? Este gordito nos invitaba para su casa, que estaba detrás del bloque 11, en la parte de abajo del bloque 11, había unas casas y todo esto. Entonces, cuando nosotros íbamos a su casa, a mí me sorprendió mucho, porque el que le abre la puerta es su tío y él le pide la bendición, pero su tío era Charles Barry, imagínese usted, y yo me quedé impresionado. Gonzalo se llamaba el gordito, y yo me quedo impresionado. Porque, oye, Charles Barry no podía ser el tío de este señor, si Charles Barry es un personaje de la televisión. O sea, yo no veía esa cuestión, no lograba entender que fuera el tío del amigo mío. A todas estas, con Cuica, él nos invitaba para su casa, pero Cuica vivía en la pata del cerro, para arriba, había que meter escalones. O sea, estamos hablando detrás del bloque 10, lo que eran los superbloques, y para arriba, y llegábamos a lo último. Pero yo en una de esas yo le pregunté también a Cuica, le dije, oye, pero mira, yo no entiendo por qué cuando la pelea tú te dejabas y tal, y no te defendías mucho. Me dijo, no, yo lo que quería que él agarrara confianza, creyera que me iba a ganar y ya estaba listo, yo sabía cuándo lo iba a rematar. Pero lo que pasa es que tú te adelantaste cuando vi que te pegó y resulta que, bueno, se adelantó el remate. Y otra de las cosas, cuando nosotros íbamos subiendo, resulta que todo el mundo saludaba al chapito, Cuica. Resulta que Cuica era el malo del más malo del barrio. O sea, los hermanos eran los malotes de ahí del barrio y todo el mundo los respetaba. Y entonces, por eso es que el chamo sabía también pelear bastante bien, ¿no? Bueno, el asunto era que llegábamos a su casa, lo último, pero tenían una platabanda, una casa muy pobre, realmente muy pobre, pero tenían su platabanda, y en la platabanda nosotros nos sentábamos a ver el paisaje, y pareciera que tuviéramos un resort, ¿no? Nos tirábamos en la platabanda, nos acostamos en la platabanda a ver todas las montañas de Caracas, a ver los ranchos, a ver los superbloques, a ver las escuelas, todo eso se divisaba desde allá arriba, incluso hasta veíamos el centro juvenil de Katia, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo realmente no era mi manera de integrarme en ningún lado, porque siempre fui pacifista y sigo siendo pacifista. Pero bueno, esa fama después fue cambiando porque ya yo me metí a la parte del dibujo y me integré y como uno no era mal estudiante, más bien entonces uno empezaba a ayudar a la gente, pero bueno, esa fue la forma de integrarme en la Teresa Carreño.